Bueno, bienvenidos una vez más a estas hermosas cápsulas para YouTube del canal de la ciudad. Esto es Fila 5. Hoy uno de los conductores, el conductor por supuesto del noticiero del canal de la ciudad, Jorge Elías, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, muy bien, arrancando el muy año. bien. Arrancando el año y en cierto modo siguiendo el año. Siguiendo el año. Porque no termina nunca. No termina. Siempre pregunto a los invitados, y siempre invitamos a los conductores referentes del canal de la ciudad, en este caso vos, ¿cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estás? ¿O qué te gustaría que te recuerden de vos? Como un hombre bueno, como una buena persona. Sí. Creo que eso va más allá de tu oficio, de tu profesión, va más allá de todo. Es decir, haber sido bueno, ¿no? Sí. Unamuno decía que todos vivimos con la esperanza de ser un buen recuerdo. Y me parece que pasa por ahí. Y el recuerdo puede durar una generación, quizá dos, no creo que tres. Así que bueno, me parece que es algo inmediato. ¿En qué sentís cuando dijiste una persona buena, un hombre bueno? ¿En qué fuiste bueno? En haber sido o en ser honesto, en ser sincero, en haber abrazado aquello que realmente me inspiró y que me dio una forma, un estilo de vida, en haber querido a los míos y espero en haberme hecho querer. Inspirar me gusta, yo uso mucho esa palabra, ¿sabes? ¿Quién te inspiraba o quién te inspiró para el camino profesional? Superman. ¿En serio? Cuando, a ver, vamos a empezar por una historia muy, muy chiquita. A los 9 años yo repartía diarios en Quilmes, hacía un reparto desde la estación de Quilmes hasta el hospital de Quilmes. Y en ese momento yo quería ser Clark Kent, y por supuesto convertirme en Superman. Claro. Luego seguí un derrotero muy particular, muy vinculado siempre a los libros y siempre a los diarios. Sí. Mi primer trabajo cuando terminé la secundaria fue en la editorial Capeluz. En realidad antes hice una pasantía muy muy pequeña, tenía 17 años, en selecciones del Reader Digest, cadete. Sí. Después de eso, bueno, ya estudiaba periodismo y empecé a trabajar en un periódico de Quilmes, luego en un diario de Quilmes y después, más tarde, cuando ya me recibí, en La Nación. Sí. Ahí estuve 25 años. Y nunca quise ser otra cosa más que ser periodista. No logré ser Superman ni Clark Kent, pero... Pero esperá, está bien, pero ¿qué sentías que tenías de Superman? No, Porque ese Superman, creo, está bueno esto que decís. Sí. Superman tiene poderes, tiene superpoderes, y está dentro de uno, digamos, ¿no? La esencia del Superman. Seguro, pero yo nunca ¿Qué sentías? Pero nunca me quité las gafas. Es decir, yo era Clark Kent. Claro. Lo mío era la máquina de escribir en ese momento. Sí. Y después, bueno, después vinieron la televisión, la radio, lo que es hoy el periodismo, que es multipropósito y multifaceta, ¿no es cierto? ¿Y quién te acompañaba siempre? Siempre digo vínculo, familia. ¿Quién era tú? Siempre creo que atrás de, en este caso, una figura, un artista, un periodista, también acompaña un entorno cercano, ¿no es cierto? Que contiene desde padres hasta pareja, hijos, ¿no es cierto? Sí, toda la familia. En realidad, a ver, para el periodismo en general, si no tenés un acompañamiento de parte familiar, es muy difícil entenderlo. Vos pensás que yo viví 25 años arriba de un avión, que estuve en guerras, que estuve en conflictos armados, que estuve en elecciones, que llegaba de un lugar y me iba a otro, que viví 5 años en el exterior sin volver a la Argentina. Y bueno, y eso hoy perdura. Sí. Y si no tenés una familia, no tenés una pareja, no tenés hijos que entiendan una vida así, realmente se te hace muy difícil, ¿no es cierto? Es decir, más que todo es, más que acompañar, yo creo que es entender. Así como yo entiendo al otro, bueno, o a mi pareja, bueno, yo también quiero que mi pareja me entienda a mí. Al entender es una forma de acompañarte, ¿no? Yo digo que en los vínculos, más en las parejas también, es un gran equipo. También, seguro, ¿no es cierto? Seguro. De hecho, bueno, mi mujer también es periodista. Trabajó en México, trabajó en el diario Reforma de México durante 5 años. Nos conocimos en Nueva Zelanda. ¿Cómo la conociste? En Nueva Zelanda. ¿Cómo se llama? Se llama Yolanda Yebra. Yolanda. Pero llévame un poquito ese día de que la conociste.
fuimos a Nueva Zelanda a hacer una entrevista con la primera ministra, Helen Clark, en ese momento. Ella venía de México, yo había regresado ya de Washington a Buenos Aires. Nos conocimos en el aeropuerto, tuvimos una semana de trabajo muy, muy linda. Y luego Pero cuando la viste, ya ahí dijiste, o se fueron descubriendo en esa semana. Viste que uno tiene como ese pálpito, así, ¿qué onda? Hay una energía que está pasando. No cuando la vi en el aeropuerto, sí cuando la vi en el hotel después de la ducha, digamos, por decirlo de algún modo. En esa semana. En esa semana, bien. Sí. Y después empezamos a compartir las historias que habíamos hecho. Había que traducir y demás. Y en un momento dado, ya México, yo Buenos Aires, yo México fui mucho, cuando era corresponsal también. Y dijimos, y bueno, ¿y por qué no nos encontramos en un punto intermedio? Claro. Costa Rica. Sí. Época de Dualde. Yo en un momento dije, bueno, el dólar hoy está a 2, cuando vuelva puede estar a 4. Hablamos del 2002. 2001. 2001, claro. ¿Y por qué no venís a Buenos Aires? Sí. Y de hecho, bueno, vino a Buenos Aires, estuvo 15 días y a partir de ahí nos hicimos un pacto de vernos una vez por mes. Entonces yo viajaba a México una vez por mes o ella venía Qué de buena México historia de a amor. Buenos Aires. Sí, realmente fue así. Literal. Y al final teníamos que decidir, bueno, ¿qué hacemos? ¿México o Buenos Aires? Y decidimos Buenos Aires, más allá de que Yolanda es española. De hecho, tenemos casa en Madrid. Y siempre tira Madrid. Pero por ahora seguimos en Buenos Aires. Dijiste antes corresponsal de guerra. ¿Me contás un poco una experiencia de ahí? ¿Cómo fue para vos? Bueno, yo estuve en Kosovo, la guerra de Kosovo, en Medio Oriente, en casi todas las intifadas, aquello que se llamó la desconexión, que fue la desconexión o desocupación de la Franja de Gaza durante el gobierno de Sharon en Israel. Viví con la FARC durante 15 días en Colombia. ¿Qué te pasaba? ¿Qué te pasaba a vos con eso? Vos sabés que más allá del periodismo, ¿se entiende? Sí. Pérez Reverte tiene un libro que se llama Territorio Comanche. Y ahí te dice que en una guerra, al tercer día, vas naturalizando cosas que nadie entiende. Por ejemplo, que un kilo de arroz cueste $100. O que vayas en un coche y te disparen. Bueno, ese tipo de cosas las vas naturalizando. Es como que te trasplantan de un lugar al otro y en el otro vas viendo cosas que te parecían increíbles pero que son reales. Ir en un coche a 170 kilómetros por hora sin límites de velocidad durante una guerra, porque no es que te disparan los soldados, no, los mercenarios, no, la guerra fomenta delincuencia común. Entonces, de pronto, bueno, te pasa eso. O, no sé, vivir con la FARC en el sur de Colombia, en San Vicente del Caguán, y ver a Tiro Fijo, al Mono Jojoy, a todos los que eran líderes de la FARC en ese momento, tipos que eran narcotraficantes, secuestraban gente, aniquilaban gente también. Y de pronto, bueno, verte en ese lugar y en cierto modo asimilar, bueno, estoy acá y es esto, donde fueres, haz lo que vieres, sin por supuesto convertirte ni en guerrillero ni en nada. Normalizarlo, ¿no es cierto? ¿Cuántas historias? ¿Lo llevaste a un libro o no todavía? Hay un libro que se llama El poder en el bolsillo, en el que plasmo entrevistas con 50 presidentes de todo el mundo. Sí. A los que les pregunto siempre al final de la entrevista qué llevan en el bolsillo. Sí, ¿y qué respuesta te impactó más? ¿De qué presidente que llevaba en el bolsillo? Un montón. A ver, Chávez, por ejemplo. Dale. ¿Qué llevaba en el bolsillo? Chávez llevaba, además de su billetera, de su carnet de militar, de dinero, porque él decía que paraba y pagaba las arepas que comía, 2 pañuelos. Entonces yo le pregunté, ¿por qué 2 pañuelos? Me dice, eso lo aprendí en el colegio militar. Uno es para mí, el otro es para la dama. Un seductor. Ok. Ricardo Lagos, presidente de Chile, que también llevaba la peineta, como él le decía. ¿Peine? Es calvo.
Pero lo llevaba. Siempre llevaba la peineta y las llaves de su casa porque me decía que si llegaba de noche, la mujer no le abría la puerta. Un ser humano. Sí. Bush, por ver. ejemplo, Bush... ¿Dónde le hiciste la entrevista? ¿En el salón en sí la- o hay, en hay una sala de periodismo? No, el Salón Roosevelt, en la Casa Blanca. Ok. Bush llevaba un pañuelo blanco que Sí. empezó a agitarlo así, el presidente de la guerra agitando un pañuelo Sí. blanco. Y también un reloj que era, George W. y me pregunta cuál es tu inicial del medio, la mía es la A de Adrián, y me muestra el reloj y me dice que bueno, acá lleva mi nombre. Y curiosamente es la misma marca de reloj que usaba Bin Laden y que usaba Bill Clinton. Mirá. Una curiosidad. Clinton, que en los sacos llevaba discursos anteriores, porque se ve que quedaban en, quedaban ahí. Quedaban en el saco. Y así sucesivamente. Cuando arrancamos la charla, hablabas de una persona buena, de recordarnos, ¿cierto? ¿En qué crees que no fuiste bueno y lo mejoraste? Decir, che, en esto, la verdad que lo transformé, aprendí, sané, llévalo para donde quieras. Por ahí es de los hijos, familiar, por ahí es de papá y mamá. Es que yo creo que uno aprende todos los días, más allá de, Sí, claro. más allá de haber sido bueno o no haber sido bueno. Yo no me Sí. considero haber sido excelente en nada. Ok. Bueno en la mayoría de las cosas que me propuse, Sí. pero no excelente, y siempre traté de superarme. Sí. Siempre te queda, por esto de los viajes y demás, siempre te queda el prurito de no haber sido un papá ausente, no haber estado en algún acto de graduación, Sí. por ¿Fuiste ejemplo. papá ausente? Y en cierto modo sí, más allá de haber estado en contacto. vos pensás Claro, que- pero por la profesión. ¿Pero lo sentís o todo se ha justificado bien por No, la profesión y no. son temas pendientes de No. hijo y padre? Es que ya pasó. Claro. Es decir, no No podés, hubo reclamo, a eso me refiero. no podés recuperar el pasado. Tratás de mejorar en el presente, pero no recuperar el pasado. Compensar. Y en cierto modo, cuando yo te digo, estuve 5 años sin volver a la Argentina, fueron 5 años sin ver a mi mamá. Yo soy hijo único. Y bueno, mi vieja falleció hace unos años, pero esos 5 años, en ese momento yo no lo pensé, pero después dije, estuve 5 años sin verte, vieja. ¿Hablas todos los días con mamá o no? ¿Cómo era? Trataba en la medida de lo posible de hablar en la semana. No había la facilidad que hay hoy de comunicarte gratuitamente, casi Sí. por WhatsApp o redes sociales. Era teléfono y era larga distancia, pero sí trataba de hablar lo más a menudo posible. Lo que pasa es que, bueno, de pronto pasaba algo y uno piensa, ¿qué hago? ¿Voy, no voy? ¿Vuelvo, no vuelvo? En fin, son esas cosas. ¿Cómo se llamaba mamá? Kika. Kika. Ujú. ¿Por qué la recordás a Kika? ¿Qué te cocinaba? Cocinaba mal. No, Sí, pero sí, en serio. Sí, vos sabés que cuando volví después de esos 5 años, me preguntó durante 2 días. ¿Qué querés comer? ¿A qué hora venís? ¿A qué hora venís? ¿A qué hora venís? Y digo, mamá, ¿por qué estás tan preocupada? Porque tengo que ir a la roticería. No, en vez de decir porque hice unas milanesas. No, cocinaba alguna cosa rica, por supuesto. En casa se comía mucha comida árabe. Yo soy descendiente de libaneses, mi papá cocinaba mucho mejor Sí. ese tipo de comidas. ¿Son las empanadas árabes, las fija? Eso se llama slevi. 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 Ah, las Y comí. después la masa se llama styre. Eso. Que es una delicia. Son de carne o de verdura, Sí. en fin. Pero sí, son esas anécdotas de ese tiempo, de esos años que por supuesto nunca me faltó un plato de comida. Sí. Pero ella misma reconocía, mirá, yo sé hacer esto y esto, y hasta acá llego, ¿no? Cuando empezamos, esto es fila 5, ¿no? Y tiene un origen del porqué. Y con esto terminamos. Fila 5 es ir a un teatro. ¿Sos de ir al teatro? ¿Te gusta? Sí. Suponte, vamos a imaginar que te paso a buscar. Vamos al teatro, Jorge, estoy abajo, bajás. Ujú. Vamos al teatro del Metropolitan. Está vacío. Los dos solos. Fila 5. Me dan fila 5. Viste que se ve bien de todos lados. Sí, Fila 5 claro. ves bien. Y mirando el escenario, nosotros dos como público, entra por la derecha, en bambalinas, ¿viste? Por el escenario, despacito, entra Jorge Elías.
¿Por qué lo aplaudís a él hoy? ¿Por qué lo aplaudirías? Por sentir que hizo lo que pudo y que íntimamente se siente bien por haberlo hecho. Y no quedarte en el pasado. Hay dos palabras que son tremendas en este mundo, que son las dos palabras más tristes del idioma. Demasiado y tarde. Y asociadas son una bomba. Sí. Yo prefiero no asociarlas. Nunca es demasiado tarde para nada. Y veo el presente proyectando futuro. Claro. Si no me quedo en una fotografía. Prefiero proyectar. Bien. No sé si es para aplaudirlo. Pero es un buen razonamiento y una buena sensación también, digo, y también tiene que ver con la experiencia personal, ¿no es cierto? Más que todo, creo que a todos nos debería pasar, ¿no? Sentirnos satisfechos con nosotros mismos. Sí. No vamos a ser ni lindos, ni mejores, ni más inteligentes, ni más seductores, nada. Es más que todo decir, bueno, esto es lo que hay. Perfecto. Y con esto me conformo. Bueno, me debes una comida árabe, ¿te parece? Con todo gusto, claro que sí, pero no puedo cocinarla porque no lo sé. Y Kika no está, así que no importa. Bueno, yo pido, está bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Emiliano, un Ahí está. placer. Seguimos, esto fue Fila 5. Qué rico, yo comía no me sale era como una empanada de queso frita, sacaban y puesta en miel. Un amigo árabe, Pero que no sé el nombre. pero baklava, ¿eh?